lo que hoy significa analizar y construir ciudadanía a partir de la palabra y a partir de otra lectura. ¿Qué mejor ahora que Sandra Russo, una mujer y una trabajadora que además de su compromiso tenemos que reivindicar como una trabajadora de los medios de comunicación que ha sido perseguida por su permanente análisis y denuncia? Me paso yo la película que ellos son un 678 gigante. La tanqueta, sí, la tanqueta que no vuelve. Y bueno, la convocatoria era cómo sacar el cerco mediático. Nosotros lamentablemente quedamos fuera de juego, como tantos otros compañeros, pero especialmente, bueno, 678 que era como el emblema, y el emblema de una línea de pensamiento bastante específica. En principio, que estemos diciendo, que nos estemos preguntando cómo saltar el cerco mediático quiere decir que nos damos cuenta que lo hay, y creo que no es muy difícil darse cuenta que hay un cerco mediático, pero precisamente en los medios de comunicación de esto no se habla. Yo estoy como muy dolida. Hoy es un día particularmente fuerte, ¿no? Por lo que ha pasado con Cristina, con la embestida contra Cristina, que se va profundizando a medida que se le va complicando la situación a Macri. Es de los que escapan para adelante, parece, ¿no? Pero también produce dolor por parte de mis colegas, que yo muchos de ellos los veo trabajando, y sé, nos conocemos con muchos. Sé que yo hace 30 y pico de años que laburo en los medios, y de repente es como si no pudieran ver, como si no se enteraran, como si sufrieran amnesia o ceguera. Ahí, si acerco más, ahí se escucha mejor, ¿sí? Como si sufrieran ceguera, como si este tema de que hay periodistas que hemos salido de la cancha, que nos han obligado a salir de la cancha, no existiera, no forma parte de esa agenda. Yo creo que una de las primeras cosas que pasó, o que hicimos en general colectivamente para saltar el cerco mediático, fueron, bueno, las reuniones en las plazas, las reuniones como estas que se vienen sucediendo desde diciembre. Fue la generación de nuevos colectivos como Resistiendo con Aguante, de gente que por ahí antes no estaba encuadrada y que ahora es parte de algo junto con otros. Esa es la clave, ese es el otro paradigma, estar solo y tratar de salvarse solo o hacer algo con los otros. Pero también pienso que lo que nos pasó, todo esto que estamos atravesando, esta especie de trance traumático que estamos atravesando desde diciembre, cuando primero pensamos que habíamos perdido las elecciones por 1,5 puntos, y en ese porcentaje yo también quiero marcar que gracias, por lo menos en mi perspectiva, a mucha gente que se empezó a conectar en grupos como Resistiendo con Aguante u otros, y que salieron a militar entre la primera vuelta y el balotaje, que hicieron la campaña, que vieron una película antes que las organizaciones, es que perdimos por 1,5 puntos, si no hubiésemos perdido por más. Entonces ese agradecimiento a esos compañeros. Pero también me parece que lo que nos pasó, lo que empezó a pasar, pasaron muchas cosas, que es muy difícil de conceptualizar. Cada día pasan cosas que nos cuesta conceptualizar. Pero en algún sentido funcionó todo lo que está pasando también como un baño de realismo. Por lo menos en dos vetas que yo veo con mucha claridad. En principio, cuando empezamos a ver cómo actuaba el gobierno macrista, especialmente con los despedidos
la modalidad de los despidos, no solo que despedía, porque si hubiese podido proponer achicar el Estado, un gobierno liberal iba a querer achicar el Estado, eso lo sabíamos. Pero cuando empezó a implementar modalidades sádicas, modalidades que provocaban dolor, exceso de dolor, con saña, con ganas de quebrar al otro, y con el consentimiento de buena parte de la gente que lo votó, porque hay que admitirlo, hay mucha gente, por suerte yo creo que no es ni por lejos el 51%, pero hay un núcleo duro, odiador, que fue alimentado durante los últimos años por la televisión, sobre todo por uno que se compró un piso de 2,5 millones en Miami, ¿no? Y al que nadie investiga. Pero estuvo ahorrando, sí. No se compraba ropa para poder ahorrar para el pisito. Bueno, eso uno ahora advierte también por qué se fue inoculando tanto odio, por qué se fue inoculando y por qué se fue acariciando de una manera perversa esa parte oscura de nuestra sociedad, esa parte que no es inexplicable, porque si uno revisa un poco la historia de nuestra clase media, también advierte que ese odio fue una construcción política, que en la historia de nuestra clase media hubo una necesidad de las oligarquías a principios del siglo pasado, de constituir a la clase media como una fuerza de choque que la separara de los sectores populares. Entonces esa clase media fue constituida, fue instruida en una especie de superioridad de clase por sobre los otros sectores trabajadores, porque la clase media siempre trabajó, nunca vivió de rentas, también es clase trabajadora, y sin embargo hay un imaginario que está como divorciado y que se alimenta y es alimentado a su vez por mecanismos y por dispositivos que hacen que, yo el otro día en una charla decía, a mí siempre me llama la atención cómo cuando hay una tensión social muy fuerte en nuestra sociedad, cuando hay estallidos sociales, como en el 89 que hubo saqueos, o como en el 2001, la sangre, la violencia física se produce en el lugar donde termina la tierra y empieza el asfalto, donde termina la chapa y empieza el ladrillo. Es en esa pequeña diferencia donde a muchos sectores les hacen creer, grandes dispositivos de poder les hacen creer que se tienen que identificar con los demás arriba y no con los demás abajo, aunque una y otra vez cuando caen los de abajo caen ellos también, y sin embargo hay algo que va más allá de lo racional, es muy mágico, es un pensamiento muy mágico, muy estúpido, porque hay pensamiento mágico que está bueno, pero ese no es bueno. Sí, claro, son los de las onceras, ¿no? Claro, es eso. Sí. Entonces, a uno de todas maneras no deja de llamarle la atención, porque se imagina que en cada familia de esa clase media odiadora también va a llegar un despedido, también le corre el tarifazo, también va a haber un recorte de gastos o no van a llegar a fin de mes. Y en ese sentido hay una cuestión de tiempo. Hay una frase de Carlitos Barragán que la dijo un día en 678 y a mí me pareció que sintetizaba bastante esto que estoy diciendo, y es que si los negros viven como uno tiene una vida de negro. Y eso es lo que no se ha podido bancar. Esta semana apareció también en Facebook una de esas placas rojas que decía: no te molestaba la corrupción, te molestaba la equidad. Y que también refleja esto que estoy diciendo.
fíjense que bueno, ¿no? Nosotros nos identificamos con una idea que tiene que ver con la patria, que tiene que ver con el otro, que tiene que ver con tener algo, lograr la movilidad social ascendente, pero junto con los demás, no con el salvarse solo. Y esto de lo que estoy hablando es el paradigma contrario, es exactamente el revés de esa moneda, es la moneda de ese ser nacional que era perfectamente identificable en la dictadura, ¿no? Cuando se nos quería hacer creer a los argentinos que éramos antidivorcistas, homofóbicos, que teníamos una manera de ser, una idiosincrasia que encajaba perfectamente con lo que quería la derecha de nosotros. Y yo creo que lo que nos pasó de maravilloso, entre otras cosas, en los últimos años, es que afloró otra parte de la argentinidad, que siempre estuvo presente, pero que había estado taponada, que había estado apisonada por el poder. Y bueno, y ahora que digo poder, este es otro de los grandes temas que se nos abren para pensar, que tenemos que pensar de acá para adelante, que es el poder, que es la hegemonía. Yo trabajé 7 años en un programa que fue estigmatizado desde un principio porque defendía un gobierno que a su vez también estaba estigmatizado por los grandes medios de comunicación. Y en ese sentido me parece que tenemos que empezar a rescatar y a defender dentro nuestro, porque las feministas tenían una frase que decía que lo personal es político, y yo creo que es una frase que tenemos que incorporar a la política cotidiana, a la política en general, porque estamos en un momento donde estos cambios políticos o estas cuestiones políticas de las que estamos hablando son profundamente subjetivas, van al centro de lo que somos como personas, nos pueden transformar en buena gente, en gente solidaria, en gente que pone el hombro, o nos pueden convertir en gente de mierda que disfruta del dolor de los demás. Y ahí en ese lugar de la subjetividad es donde trabaja el capitalismo, es donde quiere prenderse. Hay una idea de Lacan que decía que el capitalismo en sí mismo tiene una dinámica de implosión y que iba a llegar el momento en el que esa implosión iba a hacer estallar el inconsciente de las personas. Y cuando uno ve estos fenómenos de gente que goza con un linchamiento o con una depresión de otro, con una desgracia ajena, cuando uno ve a algunos dirigentes del PRO mentir con ese cinismo, que es tan obvio que está mintiendo, es obvio, no hace falta pruebas, uno sabe, uno lo ve a Macri, pero todavía lo ve prometer en esos spots de la campaña que no iba a tocar nada, que se quedara tranquilo el jubilado al que iba a ver al barrio. Me acuerdo de una señora que le decía, pero pensá en nosotros, y él le decía siempre, siempre, ¿no? Uno piensa, pero tendrá inconsciente, duerme tranquilo, ¿no? Porque pero si duerme tranquilo, es que no tiene culpa, y si no tiene culpa es un psicópata. Bueno, otra de las cosas que quería comentar con ustedes, yo siempre insisto mucho con lo de la política internacional, con que no podemos, si saltamos el cerco tenemos que saltar el cerco de todo y tenemos que empezar a informarnos sobre cómo leer lo que nos pasa en la Argentina en una clave internacional, porque esto es un problema global, porque Macri no es un fenómeno autóctono.
es una herramienta de algo que está fuera de control. Es un títere, pero está bueno que pensemos títere de qué dispositivo, porque nos han tapado mucho, nos han retaseado. Hoy, por ejemplo, leía que directamente en Canal 7 levantaron Visión 7 Internacional. Y que además pusieron a la periodista de Clarín, que dijo que sabía, que tenía la información de las cuentas offshore antes de las elecciones, ahora va a ser la conductora del noticiero de Canal 7 Central. Claro. Y la verdad que cuando uno iba siguiendo la información internacional en los últimos tiempos, era muy evidente que todo lo que iba prometiendo y lo que se iba esbozando en las primeras políticas de Macri, lo que dicen todavía, lo que dicen todo el tiempo, es exactamente todo lo que les han dicho a los portugueses, lo que les han dicho a los irlandeses, lo que le dicen a los griegos. Francia está que arde, y no como Londres, que también está que arde por los Panama Papers. Francia está que arde por la flexibilización laboral. De modo tal que no hay ninguna esperanza de que esto salga bien, porque ellos lo saben. Yo creo que ellos saben que va a fracasar, porque ellos saben que no hay derrame. No es que sea gente crédula o ingenua o esperanzada al cohete. Ellos saben que va a fracasar, pero entonces yo me pregunto, si saben que va a fracasar, ¿qué es lo que va a venir después? Yo miraría a Lorenzetti, por ejemplo, o pensaría qué es lo que está pasando, o me fijaría en Massa como el banco suplente. Clarín lo tiene a Massa como el banco suplente de este gobierno si llega a haber un estallido. Entonces, creo que hay información internacional porque vamos hacia la Alianza del Pacífico. Ya después de la firma con el Fondo Monetario Internacional, que es inminente, la directora del Fondo Monetario Internacional hace un mes que viene repitiendo que el problema del mundo es que la gente vive demasiado. Y justo aquí empiezan los recortes en el PAMI, pues cosa de que cuando nos acerquemos al Fondo Monetario Internacional ya estén dadas algunas de las condiciones necesarias. Argentina va a ser un país que hace buena letra, es decir, que tiene gente que no vive tanto, que tiene gente que no vive por encima de sus posibilidades, que es lo que ya han empezado a repetir funcionarios del PRO, y que también es lo mismo que les han dicho a los griegos, a los portugueses, en fin. Pero todo eso, el hecho de decirte que porque tuviste movilidad social ascendente, porque pudiste salir sorteado en el Procrear, o porque te fuiste de vacaciones y conociste el mar, o porque te pusiste la dentadura, o comiste barato. Bueno, han dicho eso, claro, o que el lomo era para los enfermos, que no teníamos por qué comer lomo, que la arañita era lo que nos recomendaban, que comiéramos arañita. Ahora, eso no son solamente justificaciones burdas a esta altura, porque en los 90, cuando nos empezaron a decir esas cosas, porque a nosotros nos las dijeron antes que a los españoles, a los portugueses, a los irlandeses, fuimos conejillos de India frente a esos argumentos, y puede ser que una vez hayamos creído como pueblo que algo iba a derramar, pero ya sabemos que no, nosotros ya pasamos por esa experiencia. Entonces es imposible, solamente ese odio sostenido hacia lo que significa el kirchnerismo puede sostener el propio fracaso, que es lo que están eligiendo buena parte de los argentinos que todavía creen en este gobierno macrista. Y les decía lo de la alianza de... No, antes quería terminar una cosa, pero yo me bifurco y después no vuelvo. Esos argumentos de que vivimos por encima de nuestras posibilidades, de que nos equivocamos, de que fue un despilfarro, que la justicia social es un despilfarro, que estamos equivocados, porque vinimos al mundo a sufrir, ¿no? Ellos vinieron a lavar, nosotros vinimos a sufrir.
estamos autorizados. Ahora, hay lecturas sobre ese tipo de frases que es cierto que son justificaciones políticas, justificaciones para ellos, cosas que les permiten salir del medio en una entrevista, sabiendo que del otro lado ya quedan periodistas que les van a decir ok, porque nadie les va a hacer una pregunta demasiado comprometedora. Pero lo que me parece que tenemos que tener en claro es que, yo lo escribí hace poco en una contratapa, han vivido por encima de sus posibilidades, han creído que eran un pueblo que podía estar orgulloso de sí mismo, se equivocaron, son una mierda. Ese es el discurso. Es exactamente el discurso que se podía reconstruir en aquella propaganda de la dictadura de la silla hecha por argentinos, que se deshacía, porque los argentinos somos tan malos que no sabemos hacer ni una silla. Y lo que es importante es advertir, para generar nuestras propias defensas, que ese es un discurso destinado a quebrarnos interiormente, a quebrar la autoestima, a hacernos sentir poca cosa y a hacernos perder también la capacidad de lucha. Después que se firme o que volvamos al Fondo Monetario, el paso siguiente va a ser la Alianza del Pacífico y el paso siguiente va a ser el TPP, que son los 3 acuerdos, el que nos toca de los 3 acuerdos de libre comercio que está desparramando Estados Unidos por el mundo. Y hay una cosa, bueno, son muy complejos, por supuesto, nos recagan en todo. O sea, cada punto es todo en contra de los firmantes y todo a favor de Estados Unidos. Pero hay una cláusula que a mí me parece que hay que saber, hay que conocer. No se reconoce la del TPP ni la del TISA, pero sí la del TTIP, porque el Parlamento Europeo la conoció y tiene que ver con la privatización de la justicia en materia de corporaciones. Esa cláusula dice que cuando una corporación invierte en un país y estima ganancias, si después no obtiene las ganancias esperadas, puede litigar contra ese Estado, pero puede litigar a través de una justicia privada. O sea, el gobierno de las corporaciones es eso, es a ese punto en el que uno renuncia de una manera absolutamente, si uno se lo puede pensar, ridícula, a cualquier tipo de soberanía, porque es como firmar su propio acta de defunción como país y sin retorno. Yo creo sinceramente que la Argentina en este momento está gobernada por un laboratorio neoliberal de nueva generación, que no podemos prever demasiado cómo se mueve, porque no es exactamente la misma doctrina de los 90 y desde luego tampoco anterior. Es algo que yo creo que nadie pensó que iba a ser posible, y la concentración mediática y la pelea con Clarín y el surgimiento de Macri como personaje, digamos, una especie de New Age de la política, una mezcla de Sade y Hoyo, digamos. Es lo que ha permitido que de repente se les haya abierto la puerta de América Latina. Nosotros somos la puerta, este gobierno es la puerta de entrada a América Latina. Se están dando las embestidas con, bueno, Brasil es el pulmón del planeta, la Amazonía, ¿no? Por esta región están las reservas de agua dulce más grandes del mundo, están las reservas de litio más grandes del mundo. Yo creo que vienen a saquear y a irse. Creo que el proyecto es es firmar lo que haya que firmar, saquear. No les importa en lo más mínimo si en un año o en 2 años
esta región es equiparable a África, y no lo digo subestimando a África, sino que lo digo porque África es una región de guerra y nosotros somos una región de paz. Y lo que está en peligro, si este proyecto corporativo avanza, es que nos trasladen los conflictos armados, porque entre otras cosas, en los paraísos fiscales no solo se lava la plata mal habida, se lava la plata del tráfico de armas, además de la del narcotráfico. Bueno, y finalmente, como para ir redondeando un poquito todas estas ideas un poco dispersas, el otro baño de realismo que creo que al que nos hemos enfrentado sin buscarlo, pero bueno, no nos queda más remedio, es bueno, darnos cuenta de que lo que llamamos el kirchnerismo tenemos que pensar qué es. Durante los últimos años hubo una actitud necesariamente defensiva porque, bueno, fueron años en los que si no estábamos a la defensiva, ese gobierno iba a ser destituido, no me cabe ninguna duda. Fueron necesarios todos los reflejos que tuvimos para que Cristina llegara al término de su mandato y ni siquiera llegó, le robaron 12 horas. Esa fue la primera señal de la corporación mediática. Convertirla en calabaza fue la primera señal. No es cualquier cosa que a un presidente le saquen 12 horas. Y sin embargo, acá pasó como algo, como una atribución de un candidato electo y de un presidente electo y de una jueza electoral, y se recortó ese mediodía, o ese ratito, pero creo que el baño de realismo tiene que ver con lo que estuvimos viviendo, tiene bastante que ver con lo que comentó Agustín, tiene que ver con que somos los que estamos, los que no están no son. Es así de sencillo. Que me parece que es bastante obvio para todos nosotros que lo que se proponen es extirpar al kirchnerismo de la historia. Por eso 678 no vuelve, porque la línea era cristinista, porque tampoco quieren que Cristina quede en la historia, porque no quieren que quede ninguna construcción material o simbólica del kirchnerismo. Y en este momento de la historia yo creo que efectivamente no es el peronismo lo maldito. Lo maldito para este proyecto corporativo es el kirchnerismo. Y finalmente, dos cosas. Una que, yo lo decía en una entrevista en la radio, tuvimos una época de sintonía fina que ya pasó. Ahora estamos para las costuras grandes, porque tiene que ser una prioridad vencer electoralmente a esto que tenemos ahora. Todo lo que sea campo nacional y popular tiene que articularse, me parece, porque necesitamos de todo. Yo siempre recuerdo una frase que dijo Néstor cuando vino a 678, que a mí me quedó grabada, muy, muy grabada, y que es perfectamente aplicable ahora. Néstor dijo: el tema es la construcción de poder popular, todo lo demás lo discutimos. Y unido a esto, a esta disposición, a esta actitud que me parece que tenemos que tener de articulación, de no chicana, de no recelo, de poner sobre la mesa nuestras respectivas identidades políticas, de poder confraternizar con compañeros de otras corrientes. Necesitamos de todo: el kirchnerismo, el peronismo, el alfonsinismo, el comunismo, el trotskismo, todo lo que quiera venir a pelear contra el neoliberalismo.
creo que tiene que ser bienvenido, que hay que hacer el sentido. Pero, bueno, finalmente, en lo que a mí me toca, me parece que a esta embestida que estamos recibiendo le tenemos que contestar con una autoafirmación muy fuerte. Me parece que tenemos que recuperar el orgullo del kirchnerismo, de ser kirchneristas, de tener esta identidad política, porque tenemos derecho a eso y porque nada ni nadie nos lo puede quitar. Así que yo me reivindico porque no vengo de una tradición peronista y veo muchas veces, con angustia muchas veces, que desde el peronismo hay como desde, por supuesto desde algunos sectores del peronismo, ¿no? Pero que son los que tienen desconfianza al que no viene de cuna peronista, tienen recelo, desprecian la palabra empoderado, subestiman lo que se puede hacer en las plazas. Y yo creo que hay que saltar ese cerco también, porque no tenemos tiempo, no están dadas las condiciones para perdernos en estupideces. Son detalles, y que bueno, finalmente, para terminar, creo que esto de la autoafirmación de cada uno es muy importante, porque nos tenemos que acompañar los unos con los otros para hacernos sentir mutuamente que las luchas que damos, pequeñas, medianas o grandes, cotidianamente, tienen sentido y que las seguimos haciendo juntos, colectivamente. Eso no lo hemos perdido ni lo perderemos. Gracias.